Can Yaman y Demet Özdemir. La salsa que nadie esperaba ver juntos, y digo nadie. O sea, ¿os imagináis? Estos dos que fueron la pareja de moda, la que nos enamoró en Erkenci-Kuş, ahora de repente se codean en eventos. Y no solo eso, se les ve juntos. Para ser honestos, cuando salieron las primeras fotos, yo pensé, esto es coincidencia. Están en el mismo sitio por trabajo o por amigos comunes. Pero es que la cosa no ha parado ahí. Están compartiendo miraditas, sonrisas, hasta se les ha visto charlando animadamente en una gala. Y claro, esto ha explotado en redes. Las fans, que son las que más atención prestan, están que explotan. Las teorías vuelan. A ver, lo que yo creo que está pasando es que hay un poco de todo. Por un lado, la nostalgia. Erkenci-Kuş fue un fenómeno. Can y Demet eran la pareja perfecta en pantalla. La gente los quería ver juntos, y eso no se olvida. Y ahora, que ambos están un poco en momentos diferentes de sus carreras, quizás se han cruzado caminos y han dicho, oye, ¿por qué no ser amigables? Muchos dicen que es solo una estrategia de marketing. Y no os voy a mentir, algo de eso puede haber. En el mundo del espectáculo, todo cuenta. Que se les vea juntos, que se hable de ellos, genera interés. Y para los que siguen sus carreras, es una noticia jugosa. A ver que sí. Es una forma de avivar la llama de Erkenci-Kuş, de recordarle a la gente por qué les gustaban tanto. Pero yo, sinceramente, sospecho algo más. Creo que puede haber una reconciliación amistosa, al menos. A veces cuando terminas una relación, sobre todo si ha sido tan intensa y pública como la suya, y el tiempo pasa, las cosas se ven de otra manera. Quizás ahora se ven con otros ojos, con menos presión. Pueden ser buenos amigos, y eso, si es genuino, mola. Imaginaros la escena, ¿eh? Un evento importante, luces, flashes, y de repente los protas de Erkenci-Kuş charlando como si nada. Es un poco de película, ¿no os parece? Y la química, claro, ahí sigue. Por mucho que digan que son solo amigos, la forma en que se miran, la complicidad que se les intuye, eso no se finge tan fácil. Las fans están divididas. Algunas, las más románticas, ya están soñando con una reconciliación amorosa. Otras, más realistas, creen que es solo para promocionar algo o para mantener el interés público. Y yo me quedo con la intriga. Me gusta pensar que pueden tener una buena relación, que han superado lo que fuera que los separó y ahora se llevan bien. Lo que sí está claro es que esta salsa ha puesto patas arriba las redes sociales. Los hashtags, los memes, las encuestas, todo. Es el tema del día, y seguramente de la semana. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se alegra un poco de ver juntos a Can y Demet? Dan un poquito de esa nostalgia buena, ¿verdad? Yo creo que va a ser interesante ver cómo evoluciona esto. ¿Se verán más a menudo? ¿Habrá alguna colaboración en el futuro? Porque si esto fuera un capítulo de una serie, yo ya me estaría enganchando. Pero ahora la pregunta importante es para vosotros, ¿creéis que esto es solo una amistad casual, o hay algo más detrás de esta inesperada aparición conjunta? Dejad vuestros comentarios abajo, quiero saber qué pensáis.